Una anciana sin hogar mendigaba pan en una tienda, cuando su collar llamó la atención de una mujer adinerada que estaba allí y se estremeció al verlo. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Era una mañana como cualquier otra en la bulliciosa ciudad. Las calles estaban llenas de gente que iba y venía, apurando su paso para llegar al trabajo o cumplir con sus tareas diarias. En medio de este caos organizado, una pequeña panadería era un refugio tranquilo. Su aroma a pan recién horneado invitaba a los transeúntes a detenerse, aunque solo fuera un momento, para disfrutar de un respiro en sus agitadas vidas. Marta, la vendedora de la panadería, atendía detrás del mostrador. Tenía ojeras que delataban el cansancio acumulado de jornadas largas y monótonas. Sus movimientos eran rápidos pero mecánicos, sin mucha emoción. Mientras organizaba los panes en las vitrinas, la puerta de la tienda se abrió lentamente, dejando entrar a una anciana que caminaba despacio, con pasos vacilantes. La mujer, de unos 80 años, llevaba un abrigo gastado y un pequeño bastón que parecía sostener no solo su cuerpo, sino también el peso de los años. Con una mirada tímida pero digna, se acercó al mostrador y, con voz temblorosa, habló. «Disculpa, hija. ¿Podrías hacerme un pequeño favor? Solo necesito un trozo de pan, pero no tengo suficiente dinero hoy. Te prometo que mañana te lo pago». Marta, sin siquiera levantar la mirada, continuó acomodando los panes. Sus labios se apretaron, y con un tono frío y cortante, respondió. «Aquí no fiamos. Si no tienes dinero, no hay pan». La anciana, visiblemente avergonzada pero manteniendo su dignidad, intentó una vez más. «Por favor, solo un trozo. No necesito mucho, te lo pagaré mañana sin falta». Marta soltó un suspiro de exasperación, esta vez levantando la vista para ver a la anciana con una expresión de impaciencia. «Ya te dije que no. Aquí no regalamos nada. Si no tienes cómo pagar, tendrás que ir a otro lado». Justo en ese momento, la puerta de la panadería volvió a abrirse, dejando entrar a Gabriela. Una mujer de 46 años, con una presencia imponente y una elegancia natural. Vestía un traje de negocios impecable y sus tacones resonaron en el suelo al caminar. Al entrar, Gabriela notó la escena que se desarrollaba frente a ella. Observó a la anciana, que comenzaba a girarse para marcharse, y luego dirigió su mirada a Marta, quien rápidamente cambió su actitud al verla. «Buenos días, Gabriela». Saludó Marta, con una sonrisa que contrastaba con la frialdad de unos momentos antes. «¿Lo de siempre?». Gabriela asintió, pero su atención seguía puesta en la anciana, quien ahora estaba cerca de la puerta, claramente avergonzada por el trato que había recibido. Después de que Marta le entregara su pedido, Gabriela buscó en su bolso y dejó algo de dinero extra sobre el mostrador. «Toma», dijo Gabriela, con un tono sereno pero firme. «Y haz el cambio para darle un trozo de pan a la señora. No es necesario que lo pague mañana». Marta, sin poder disimular su incomodidad, tomó el dinero con una sonrisa tensa. «Por supuesto, como tú digas», respondió, mientras envolvía el pan para la anciana. La anciana, que había escuchado las palabras de Gabriela, se detuvo en seco. Sus ojos, humedecidos por la emoción, se llenaron de gratitud. Aunque había sido tratada con dureza por Marta, ahora no sabía cómo expresar su agradecimiento. Gabriela se acercó a ella con suavidad y, con una sonrisa cálida, le entregó el pan. «Aquí tiene, señora. No se preocupe por el dinero, todos necesitamos ayuda alguna vez». La anciana aceptó el pan con manos temblorosas, y en ese momento, Gabriela notó algo que la dejó paralizada. Alrededor del cuello de la anciana colgaba un collar de ámbar. Un collar que conocía demasiado bien. Su respiración se volvió más lenta y su mente la transportó al pasado.
Ese collar era idéntico al que usaba Tatiana, su suegra. Los recuerdos comenzaron a inundarla, como un río desbordado, la relación tormentosa con Tatiana, el rechazo, las palabras hirientes y, sobre todo, el dolor que había sentido cuando fue apartada tras la muerte de su esposo. Por un momento, Gabriela sintió que el aire se le escapaba. ¿Podría ser posible? ¿Podría esa anciana ser Tatiana? ¿O acaso solo era su mente jugando con sus emociones? El corazón de Gabriela latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. No quería creer que fuera ella, pero esa extraña sensación de familiaridad la perturbaba profundamente. La anciana, sin percatarse del torbellino de emociones que estaba causando en Gabriela, simplemente sonrió agradecida y, con pasos lentos, se retiró de la panadería. Gabriela, sin decir una palabra más, pagó su compra y salió de la panadería con una mezcla de confusión y nostalgia que la abrumaba. El collar de ámbar que había visto en la anciana seguía en su mente, cada vez más claro y perturbador. Aceleró el paso hasta llegar a su auto, intentando dejar atrás esa sensación, pero los recuerdos empezaban a resurgir con fuerza. Aquel collar era el mismo que Tatiana, su suegra, llevaba con orgullo, el mismo que había visto tantas veces durante los años difíciles que compartieron. Al sentarse en el auto, Gabriela soltó un suspiro profundo, como si intentara soltar todo el peso de su pasado. Encendió el motor y se dirigió a casa, pero durante todo el trayecto, su mente estaba en otra parte. Tatiana siempre había sido un obstáculo en su vida. La mujer nunca la aceptó debido a su origen humilde, y cuando Juan Manuel murió, el rechazo fue aún más cruel. Gabriela, a pesar de estar embarazada y sola, tuvo que enfrentarse a la indiferencia y desprecio de Tatiana, quien la culpaba por la muerte de su hijo. Pensar en esos días le revolvía el estómago. Al llegar a casa, Gabriela intentó sacudirse esos pensamientos. No podía permitirse hundirse en los recuerdos de un pasado que tanto le había costado superar. Al abrir la puerta, fue recibida por su hija, Andrea, que la esperaba en la sala. La joven de 24 años tenía un semblante despreocupado y alegre, ajeno al torbellino emocional que sacudía a su madre. «Hola, mamá», dijo Andrea, sonriendo. «¿Cómo te fue en la panadería?» Gabriela, forzando una sonrisa para no preocupar a su hija, respondió mientras dejaba las bolsas sobre la mesa de la cocina. «Lo de siempre. La ciudad está llena de gente apurada». Nada nuevo, intentó sonar casual, aunque el tono de su voz era más frío de lo habitual. Andrea se acercó, notando que algo no estaba bien. «Mamá, ¿estás bien? Pareces un poco distraída». Gabriela la miró por un momento, dudando si debía contarle lo que había sucedido. No quería revivir esos viejos dolores ni exponer a Andrea a esa parte de su historia familiar que había enterrado durante tantos años. Además, Andrea nunca conoció a su abuela paterna. Gabriela se aseguró de que su hija no tuviera relación con ella después de lo ocurrido. Por lo tanto, decidió no mencionar el encuentro con la anciana ni el collar. «Solo estoy cansada», dijo Gabriela finalmente, desviando la conversación. «Ha sido un día largo». Andrea aceptó la explicación, aunque no convencida del todo. «Bueno, si necesitas descansar, puedo encargarme de la cena», ofreció con una sonrisa. Gabriela agradeció el gesto y se retiró a su habitación, donde se sentó en el borde de la cama, sumida en sus pensamientos. Por más que intentaba ignorarlo, la imagen de la anciana seguía apareciendo en su mente. Había algo en su mirada, en la forma en que se movía, que la hacía sentir que no era una coincidencia. Mientras pasaban las horas, los recuerdos seguían aflorando con mayor claridad. Se vio a sí misma, joven y enamorada, cuando conoció a Juan Manuel. Recordaba cómo, a pesar de su modesta situación, él la había amado con todo su ser, enfrentando a su familia por estar con ella. El amor que compartieron fue intenso, pero también corto.
La repentina muerte de Juan Manuel la dejó devastada, y Tatiana la trató como si fuera una extraña, haciéndola sentir que no solo había perdido a su esposo, sino también a la poca familia que tenía. Tatiana, una mujer orgullosa y dura, siempre la culpó de todo. Nunca creyó en su capacidad para cuidar a Juan Manuel ni, después de su muerte, para criar a Andrea. A Gabriela no le quedó más opción que salir adelante sola, sin apoyo y con un bebé en camino. La vida fue dura, pero fue también en ese momento cuando conoció a Eduarda, una vecina que se convirtió en su sostén, en la madre que nunca tuvo. Gabriela suspiró profundamente, recordando las lecciones que Eduarda le dio sobre la vida y el perdón. Pero ahora, pensar en perdonar a Tatiana parecía imposible. A pesar de todo lo que había logrado en su vida, los años de dolor causados por esa mujer seguían allí, latentes. De repente, el sonido de su celular la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Andrea, que estaba en la cocina. Gabriela sonrió, agradecida de tener a su hija con ella, y decidió bajar para ayudarle a preparar la cena. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Durante la cena, Andrea notó que su madre seguía callada, pero decidió no presionarla más. Gabriela, por su parte, seguía pensando en la anciana. ¿Podría realmente haber sido Tatiana? La idea de que la mujer que tanto daño le había causado pudiera estar en esa situación de vulnerabilidad la perturbaba, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que debía saber la verdad. Al terminar de cenar, Gabriela se retiró nuevamente a su habitación, pero esta vez no podía escapar de la urgencia que sentía por descubrir si esa anciana realmente era Tatiana. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a esa posibilidad. No solo por ella, sino también por Andrea. Su hija tenía derecho a conocer su historia familiar, a saber de dónde venía. El día había terminado, pero para Gabriela, el encuentro en la panadería no era solo un episodio más de su rutina. Algo mucho más grande se avecinaba, y aunque el miedo y el resentimiento seguían presentes, también comenzaba a sentir que el destino le estaba dando una oportunidad para cerrar un ciclo que había quedado abierto por tanto tiempo. Gabriela se pasó toda la noche pensando en la anciana de la panadería. No podía apartar de su mente el rostro cansado de la mujer y el brillo del collar de ámbar, un recuerdo constante de Tatiana, la suegra que tanto le había hecho sufrir en el pasado. El peso del pasado comenzaba a hacerse insoportable, pero una parte de ella sabía que necesitaba descubrir la verdad. ¿Era esa anciana realmente Tatiana? ¿Qué le había sucedido después de todos estos años? Al día siguiente, cuando Gabriela se levantó, sentía que debía hablar con alguien de confianza. A pesar de los años de distancia, decidió visitar a Eduarda, la mujer que había sido su apoyo incondicional durante los peores momentos de su vida. Mientras conducía hacia la casa de Eduarda, los recuerdos de su relación con Juan Manuel y los conflictos con su suegra inundaban su mente. A pesar de la tragedia de haber perdido a Juan Manuel tan joven, Gabriela siempre había sentido un vacío más grande debido al rechazo de Tatiana, quien la había culpado injustamente por todo. Al llegar a la casa de Eduarda, la encontró en el jardín, cuidando de sus plantas con el mismo cariño de siempre. Eduarda, que ya rondaba los 80 años, la recibió con una cálida sonrisa y un abrazo reconfortante. Gabriela, querida, es un placer verte. ¿Cómo estás?, preguntó Eduarda, notando de inmediato la preocupación en el rostro de Gabriela. Gabriela sonrió levemente y se sentó en una de las sillas del porche. Eduarda, necesito hablar contigo. Ayer vi a una anciana en la panadería y llevaba un collar de ámbar, uno igual al que Tatiana, la madre de Juan Manuel, solía usar. Creo que podría ser ella. Gabriela hizo una pausa, intentando controlar la avalancha de emociones que sentía. No sé qué hacer. Esa mujer me hizo tanto daño, pero verla en esa situación, no sé cómo sentirme.
Eduarda la escuchó con atención, como siempre lo hacía, y luego tomó la mano de Gabriela entre las suyas. Querida, los fantasmas del pasado siempre encuentran la manera de reaparecer cuando menos lo esperamos. Pero tienes que preguntarte, ¿qué es lo que realmente quieres hacer? ¿Quieres enfrentarte a ese dolor, o prefieres dejarlo atrás y seguir con tu vida? Gabriela miró a Eduarda a los ojos, buscando respuestas. Siempre había admirado la sabiduría de esa mujer, que había sido su guía en momentos de desesperación. Sin embargo, esta vez, Gabriela sentía que la decisión era mucho más difícil de lo que parecía. No lo sé, Eduarda. Parte de mí quiere olvidarlo todo, seguir adelante como he hecho todos estos años. Pero, otra parte de mí siente que debo hacer algo. Tal vez sea una oportunidad para cerrar este capítulo de mi vida. Dijo Gabriela, con un nudo en la garganta. Eduarda asintió, comprendiendo el dilema de su amiga. El perdón no siempre es fácil, Gabriela. A veces, lleva tiempo. Pero también puede ser una forma de liberarte de las cadenas del pasado. Si esa anciana es Tatiana, tal vez ahora sea el momento de sanar viejas heridas. No por ella, sino por ti. Las palabras de Eduarda resonaron en la mente de Gabriela durante el resto del día. Sabía que la decisión no sería sencilla, pero la posibilidad de encontrar paz la empujaba a investigar más sobre la anciana. ¿Qué había sido de la vida de Tatiana después de que Gabriela desapareció de su mundo? ¿Habría cambiado? Esa misma tarde, Gabriela decidió volver a la panadería. Aunque sabía que era poco probable que la anciana estuviera allí de nuevo, sentía una urgencia de aclarar sus dudas. Al llegar, se encontró con la misma escena de siempre, Marta, la vendedora, atendiendo a los clientes sin mucha amabilidad, pero ni rastro de la anciana. Gabriela se acercó al mostrador y, después de comprar algunas cosas, decidió preguntar. Marta, ayer vi a una anciana aquí. Llevaba un collar de ámbar. ¿Sabes si suele venir a menudo? Preguntó Gabriela, tratando de sonar casual. Marta la miró, algo sorprendida por la pregunta. Ah, la señora del collar, sí, la he visto un par de veces. Siempre viene a pedir un descuento porque no tiene dinero. ¿La conoces? Gabriela negó con la cabeza, aunque no estaba del todo segura de su respuesta. No, solo me pareció conocida. Gracias, respondió Gabriela, antes de salir de la panadería. Esa conversación solo aumentó la confusión de Gabriela. ¿Cómo era posible que la mujer que había arruinado su vida ahora viviera en una situación tan precaria? Recordaba a Tatiana como una mujer poderosa, altiva y llena de orgullo. La idea de que ahora estuviera mendigando por un trozo de pan no encajaba en su mente. Al llegar a casa, Gabriela se encontró nuevamente con Andrea, quien la recibió con una sonrisa y la abrazó con fuerza. Mamá, ¿todo bien? Pareces preocupada. Gabriela suspiró y decidió que era hora de compartir parte de su pasado con su hija. Sabía que Andrea merecía conocer la verdad sobre su familia paterna. Andrea, hay algo que necesito contarte. Tiene que ver con la familia de tu padre, y creo que es hora de que lo sepas. Andrea la miró con curiosidad, pero también con preocupación. Claro, mamá. Dime lo que necesites. Gabriela la invitó a sentarse en el sofá y comenzó a narrarle su historia con Juan Manuel, el amor que compartieron, y cómo su relación se vio marcada por la hostilidad de Tatiana. Le habló de la muerte repentina de su padre y de cómo Tatiana la culpó injustamente por todo. Andrea, que hasta ese momento solo conocía una versión parcial de la historia, se quedó en silencio, escuchando atentamente cada palabra de su madre. Mamá, ¿y crees que esa anciana que viste es ella? Preguntó Andrea, con los ojos llenos de sorpresa. No estoy segura, respondió Gabriela. Pero si lo es, no sé qué hacer. Me hizo tanto daño, y ahora podría estar viviendo en la miseria.
Andrea tomó la mano de su madre y, con una mirada de compasión, dijo: «Tal vez sea el momento de enfrentar todo esto, mamá. Si esa mujer es mi abuela, tal vez podamos encontrar una forma de reconciliarnos con el pasado». Gabriela la miró, conmovida por la madurez y sabiduría de su hija. Sabía que Andrea tenía razón. Por primera vez en años, sintió que tal vez, solo tal vez, estaba lista para enfrentar a Tatiana y, de alguna manera, encontrar la paz que tanto había buscado. El dilema seguía ahí, pero ahora Gabriela tenía el apoyo de Andrea, y eso le daba fuerzas para tomar la decisión que había postergado durante tantos años. Gabriela pasó los siguientes días sumida en un torbellino de emociones. Después de haberle contado a Andrea todo lo que había sucedido con Tatiana, su suegra, y de haber compartido el dolor que durante tantos años había llevado en silencio, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Era como si, al exponer esas heridas del pasado, hubiera liberado una parte de sí misma que había estado atrapada por mucho tiempo. Sin embargo, el dilema sobre cómo actuar seguía presente. ¿Enfrentaría a Tatiana después de todo lo que había sucedido? ¿Podría mirar a los ojos a la mujer que la había despreciado tanto? Andrea, quien también había quedado impactada por la historia, insistía en que debían buscarla. A pesar de no haberla conocido, sentía que, si esa anciana era su abuela, merecía una oportunidad de reconciliación. Aunque Gabriela no estaba completamente convencida, el apoyo incondicional de su hija la empujaba a dar ese paso que tanto temía. Una tarde, después de mucho pensarlo, Gabriela decidió regresar a la panadería donde había visto a la anciana por última vez. Esta vez no lo haría sola, Andrea la acompañaría. El trayecto en coche estuvo cargado de silencio, pero no era incómodo. Madre e hija compartían la misma inquietud, la misma mezcla de miedo e incertidumbre por lo que podrían encontrar. «Mamá, pase lo que pase hoy, quiero que sepas que estoy contigo», dijo Andrea, rompiendo el silencio con una voz suave pero firme. Gabriela le sonrió, sintiendo una ola de gratitud hacia su hija. «Gracias, hija. No sé qué va a suceder, pero necesito enfrentar esto. No quiero seguir viviendo con este resentimiento». Al llegar a la panadería, Gabriela sintió como su corazón comenzaba a latir con más fuerza. Se detuvieron frente al local y, después de unos segundos, ambas entraron. El lugar estaba casi vacío, salvo por Marta, la misma vendedora de siempre, que las observaba desde el mostrador. Gabriela se acercó y, con voz temblorosa, le preguntó: «Marta, ¿has vuelto a ver a la anciana del collar de ámbar?». Marta la miró con curiosidad, pero negó con la cabeza. «No la he visto en varios días. Suele venir de vez en cuando, pero no sé dónde vive». Gabriela sintió una mezcla de alivio y decepción. Parte de ella temía encontrar a Tatiana, pero otra parte necesitaba respuestas. «¿Podrías avisarme si la ves?», preguntó Gabriela, dejando su número de teléfono en el mostrador. Marta asintió y tomó el papel. «Claro, se lo haré saber si vuelve». Madre e hija salieron de la panadería sin mucha más información. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes, porque justo cuando se dirigían hacia el coche, Andrea, que estaba mirando hacia la esquina, susurró: «Mamá, mira». Gabriela siguió la mirada de su hija y, a lo lejos, vio una figura conocida. Era la anciana. Llevaba el mismo abrigo desgastado y el mismo collar de ámbar. Caminaba lentamente, arrastrando los pies por la acera. «Es ella», susurró Gabriela, sintiendo como todo su cuerpo se tensaba. Andrea la tomó de la mano y, sin dudarlo, comenzaron a seguir a la anciana a una distancia prudente. La siguieron por varias calles hasta que, finalmente, la vieron detenerse en un callejón. Gabriela sintió una opresión en el pecho al ver las condiciones en las que vivía. Tatiana, su suegra, la mujer que una vez había sido tan altiva y poderosa, ahora vivía en la miseria.
Su hogar era un rincón oscuro, lleno de cartones y mantas sucias. El contraste entre la imagen que Gabriela tenía de ella y la realidad que ahora veía la dejó sin palabras. Tatiana se sentó en el suelo, apoyando la espalda en una pared. Gabriela sintió un nudo en la garganta. Por un momento, quiso dar la vuelta y marcharse, pero algo más fuerte la impulsó a acercarse. Andrea la siguió de cerca, sin decir una palabra. Cuando Gabriela estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo. No sabía cómo comenzar. ¿Qué le podía decir a esa mujer? ¿Qué palabras serían las adecuadas después de todo el dolor que habían compartido? Finalmente, fue Tatiana quien levantó la vista. Sus ojos, cansados y llenos de arrugas, se encontraron con los de Gabriela. Durante unos segundos, ambas mujeres se quedaron en silencio, estudiándose mutuamente. El tiempo parecía haberse detenido. Gabriela, susurró Tatiana, reconociéndola de inmediato. Gabriela sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar su nombre en labios de su suegra. Había pasado tanto tiempo, pero esa voz aún resonaba en su memoria. Tatiana, respondió Gabriela, luchando por mantener la calma. Tatiana bajó la mirada, avergonzada por su situación. Sabía que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. Nunca pensé que me encontrarías así, dijo Tatiana en voz baja, sin atreverse a mirar nuevamente a Gabriela. Gabriela dio un paso hacia adelante, sintiendo una mezcla de compasión y resentimiento. Tampoco pensé que te vería así, Tatiana. Han pasado muchos años, pero el daño que me hiciste, ese sigue aquí. La voz de Gabriela temblaba ligeramente, mostrando la batalla interna que libraba. Tatiana asintió lentamente, sin intentar justificar sus acciones. Sé que te hice mucho daño, Gabriela. Y nunca he dejado de lamentarlo. Pero el orgullo me cegó. Tatiana comenzó a llorar suavemente, sus lágrimas cayendo por sus mejillas arrugadas. Lo siento haberte alejado de mi vida, y siento no haber conocido a mi nieta. Gabriela sintió que su corazón se quebraba. Ver a Tatiana en ese estado, vulnerable y arrepentida, no era algo que hubiera imaginado. Había llegado al callejón con la idea de confrontar a la mujer que la había lastimado, pero ahora, todo lo que sentía era compasión. Esta es mi hija, Andrea, dijo Gabriela, haciendo un gesto hacia su hija, que estaba parada a su lado. Andrea, quien había estado observando en silencio, dio un paso adelante y miró a su abuela por primera vez. A pesar de todo lo que su madre le había contado, ver a esa mujer anciana, rota y arrepentida, la conmovió profundamente. Tatiana levantó la mirada hacia Andrea y, por un momento, pareció recuperar un poco de la dignidad que alguna vez tuvo. Eres tan hermosa, susurró Tatiana, intentando sonreír a través de las lágrimas. Andrea se agachó junto a ella, y con un gesto suave, tomó su mano. No sé mucho sobre ti, pero quiero conocerte, dijo Andrea con una sonrisa cálida. Gabriela observaba la escena con el corazón en un puño. Sabía que no sería fácil, pero en ese momento, decidió que era hora de dejar atrás el rencor. Tal vez no podrían recuperar todo lo perdido, pero al menos, podrían intentar sanar. Tatiana, si aceptas, puedes venir con nosotras. No sé cómo será a partir de ahora, pero podemos intentarlo. La voz de Gabriela era firme, pero también llena de esperanza. Tatiana, con los ojos llenos de lágrimas, asintió lentamente. Gracias, susurró. Y así, las tres mujeres, pertenecientes a diferentes generaciones, comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas. Aunque el pasado seguía presente, el futuro les ofrecía una oportunidad para sanar, para reconstruir lo que alguna vez se rompió. Andrea, por otro lado, era el puente entre ambas mujeres. Estaba emocionada de conocer a su abuela, pero también podía sentir la tensión que emanaba de su madre.
Trataba de suavizar el ambiente con su energía juvenil y su disposición a ayudar. Tatiana, débil por los años y las circunstancias, intentaba adaptarse a su nueva vida, aunque su orgullo a veces la traicionaba. Había perdido todo, y estar viviendo bajo el techo de Gabriela, la mujer a la que había despreciado en el pasado, era una lección de humildad que aún le costaba aceptar. Una tarde, mientras Andrea estaba en la universidad y Gabriela trabajaba desde casa, Tatiana decidió que era hora de hablar con su nuera. Había muchas cosas que aún no se habían dicho, y Tatiana sabía que necesitaban aclarar el pasado si alguna vez iban a encontrar paz en su convivencia. Encontró a Gabriela en la sala, concentrada en su computadora portátil, y se acercó con cautela, apoyándose en su bastón. «Gabriela, ¿puedo hablar contigo?», preguntó Tatiana, su voz temblorosa, pero decidida. Gabriela levantó la vista, sorprendida por la interrupción. Hacía días que evitaba cualquier conversación profunda con Tatiana, temerosa de reabrir viejas heridas. Sin embargo, asintió y cerró su computadora, sabiendo que no podían seguir evitando el inevitable enfrentamiento. «Claro, Tatiana. Siéntate». Gabriela señaló el sofá junto a ella. Tatiana se sentó con dificultad, suspirando al acomodarse. Hubo un largo silencio antes de que finalmente hablara. «Sé que lo que hice en el pasado fue imperdonable», comenzó Tatiana, con la mirada fija en sus manos. «Durante todos estos años me he arrepentido de muchas cosas, pero nunca tuve el valor de admitirlo. Fui una mujer dura, orgullosa, y eso me costó la única familia que tenía». Gabriela la observó en silencio, sintiendo una mezcla de emociones. Recordó cada momento de dolor que había vivido a manos de Tatiana, cada desprecio, cada palabra hiriente. Pero también podía ver el profundo arrepentimiento en los ojos de la anciana. «Tatiana, lo que pasó no fue fácil para mí. Perdí a Juan Manuel, y tú me culpaste por su muerte. Me dejaste sola cuando más te necesitaba, cuando estaba embarazada de Andrea, y me cerraste la puerta en la cara». La voz de Gabriela temblaba mientras hablaba, pero intentaba mantener la calma. «No sé si alguna vez podré perdonar todo eso». Tatiana asintió, aceptando cada palabra de Gabriela como una verdad ineludible. «No espero que me perdones. Solo quería que supieras que lo lamento. He vivido con esa culpa durante tanto tiempo, y ver cómo te has convertido en una mujer fuerte y exitosa, me duele saber que nunca estuve ahí para ti ni para Andrea». Tatiana levantó la mirada y, por primera vez, sus ojos se encontraron con los de Gabriela. «No estoy pidiendo que olvides lo que hice, pero si me das la oportunidad, me gustaría enmendar lo que pueda, aunque sea poco». Gabriela sintió un nudo en la garganta. No era fácil escuchar esas palabras, pero sabía que eran necesarias. Durante años, había alimentado el resentimiento hacia Tatiana, y aunque ese resentimiento seguía presente, también era cierto que guardarlo solo le había causado más dolor. «No va a ser fácil, Tatiana», respondió Gabriela, después de unos momentos de reflexión. «El daño que nos hicimos es profundo, y no sé si alguna vez podré olvidarlo. Pero por Andrea, estoy dispuesta a intentarlo. Ella merece conocer a su abuela y no llevar el peso de nuestros errores». Tatiana asintió, aliviada de que Gabriela estuviera dispuesta a darle una segunda oportunidad, aunque sabía que el camino hacia la